Ok. Fíjense que coloqué acá que la semana que viene no voy a dar clases, ¿no? Entonces, de hecho, para la semana siguiente yo tenía más temas, que eran punto de articulación y puente. Pero lo que vamos a hacer es que los tratamos, estos cuatro temas hoy, que en realidad son todos similares y están relacionados. Y los problemas que les estoy colocando son o sea, son de ambas semanas. En realidad tenía tres planeados para esta y o dos y tres, otros dos, no me acuerdo. Y decidí ponerlos todos para esta semana y lo que van a tener es, bueno, 3 semanas o hasta el contest, ¿verdad? Que ya voy a decir por qué lo moví. Van a tener hasta el contest para solucionarlo. Otra cosa que les quería comentar es, intenten de verdad ya tener, o sea, si tienen 3 semanas para solucionarlo, pero intenten implementar los algoritmos lo más rápido posible, porque para el contest, obviamente, era lo que les había comentado, ¿no? Que la idea es que los implementen los algoritmos antes. Y en el contest lo que hacen es aplicar los algoritmos que ya tienen implementados. De tal manera que su librería ya funcione, ¿no? Exacto. Ujú. Si hay alguna pregunta acá, bueno, por ejemplo, backtracking. eh, claro, iría para el contest uno también. O sea, todos los temas que están antes van a ir para este. Yo tenía puesto el contest uno para la semana 6, pero en realidad la semana siguiente voy a estar también de viaje. Entonces lo que voy a hacer es que le doy clase la semana 6 en lugar del contest y en la semana 7 les lanzo el contest y lo programo, ¿no? Para que empiece justo el día donde daría la clase. Pero como va a ser un contest, bueno, lo programo para que se inicie cuando tiene que ser y no daría clase, sino que la clase sería, tienen esas 3 horas para el contest y obviamente más tiempo que todavía estoy pensando, bueno, tengo que ver cómo estaría contest, porque no he elegido todos los problemas, pero exacto, podrían ser, es máximo una semana, no pienso darle una semana, la verdad, porque si no van a estar una semana totalmente ocupados con la materia, me imagino que tienen también 300.000 otras materias. Ok, ¿qué otra cosa? Con respecto a estos ejercicios, cuando dices 3 semanas es que aumentaste una semana más. No, o sea, a ver, las anteriores fueron 2 semanas, ¿verdad? Aquí lo voy a poner abajito. Bueno, ¿qué preguntas? Tienen hasta para resolver. ¿Sí? Chida. Sí. Entonces, ok, fin. Bueno, los de la semana pasada eran TFS, BFS y hay uno que tienen que usar la criba de Eratóstenes. No necesariamente, o sea, no necesariamente, ese es el más difícil, digamos. Pero al tener BFS y DFS y tenerlos bien implementados, ya podrían pasar a estos algoritmos que son, digamos, adaptaciones del BFS y el DFS con ciertos detalles, ¿no? Ahí les puse un material extra, que es del algoritmo que les voy a dar más tarde, que no es un algoritmo que di en la teoría, pero a veces se entiende más fácil que di en la teoría. Entonces pueden implementar cualquiera de los dos en realidad. Exacto, no haré entonces clases por el viaje la semana que viene. Exacto. Entonces en semana 7 no daré clases, estaré de viaje, pero les dejo el contest programado para que lo tengan. Obviamente el contest va a ser más cortico para ya en semana 8 tener sus notas, ¿no? Para que me dé chance de corregirles ese fin de semana. Eh, Ujú, ok. Y obviamente todos los temas que van, como dije, todos los temas que están antes de semana 7, obviamente van para el contest. Igual para el segundo contest. Ok. Falta algo, ya actualizo acá. De todas maneras, aun cuando no doy clases, pueden escribir por el grupo. Por ejemplo, en este viaje, voy a estar de viaje por trabajo, así que es más difícil que les responda, pero igual, si ustedes preguntan a mediodía ya es tarde acá, entonces ya puedo empezar a responder cositas si tienen alguna duda. Igual para esto, bueno, el otro es un viaje más que todo por diversión, digamos, pero voy a estar también ocupado haciendo vainas, pero igual les puedo contestar en lo que pueda.
Ok, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos componentes fuertemente conexas, y también componentes conexas, pero ya vamos a hablar de ello. Implementaciones implementación de orden topológico, puntos de articulación y puentes. ¿No? Entonces, vámonos a Excalibur. ¿Escribe esto? No. Ok. Entonces teníamos para los grafos dirigidos, ¿verdad? Bueno, tenemos en grafos dirigidos y no dirigidos, habíamos definido en la teoría una cosa que es, digamos, la misma en ambos, que es la relación de equivalencia, ¿verdad? Bueno, la relación de alcanzabilidad en realidad, ¿verdad? Entonces definíamos que un nodo A alcanza a un nodo B, ¿verdad? Si hay un conjunto de arcos, ya sean dirigidos o no, ¿verdad? Que lleven desde A hasta B, ¿no? Entonces, esto significa que A alcanza a B, ¿no? Y en el caso de grafos no dirigidos, pues esta relación es simétrica, ¿verdad? Porque si A alcanza a B, entonces B alcanzada por el mismo camino que A está alcanzando a B, ¿no? Entonces habíamos definido que era una relación para los grafos no dirigidos, simétrica, es transitiva, entonces es una relación de equivalencia al final. Para los grafos dirigidos eso no ocurre, obviamente. Ok. ¿Dónde ocurre una, bueno, en los ciclos, digamos, en los ciclos dirigidos, ¿verdad? Sí ocurre que cada nodo alcanza en un mismo ciclo dirigido, todos los nodos alcanzan a los demás, ¿no? Pero obviamente la relación no es transitiva, no es, perdón, ¿cómo es? No es una relación de equivalencia porque puedes tener un nodo, por ejemplo, este que está acá, entonces este nodo que está aquí X alcanza Y, pero no es así del lado contrario. Aparte, habíamos definido lo que eran componentes fuertemente conexas y componentes conexas, ¿no? Las componentes conexas son para grafos no dirigidos. Aquí seguimos con lo de grafos no dirigidos de este lado y grafos dirigidos de este lado, ¿no? Entonces, para un grafo no dirigido, como este que está acá, ¿verdad? Aquí fácilmente vemos que tiene dos componentes conexas. Una es esta y otra es esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectamos cuántas componentes conexas tiene un grafo no dirigido? Pregunto. ¿Qué podrían utilizar? ¿Qué algoritmo? De hecho, voy a compartir solo el Excalibur para que no les esté paseando otra vez yo cambiando. Se me olvidó el nombre, loco. Ya va. O sea, a ver, estoy hablando de grafos no dirigidos. ¿Cómo detectan cuántas componentes conexas hay en un grafo no dirigido? ¿Qué tienen que hacer? Esto sería otro componente conexa. ¿En cuanto a algoritmo o Sí, palabra? Ah, en cuanto a algoritmo, ¿qué deberían hacer? pues recorrer el graph y Y ya, ¿no? exacto. Exacto. Entonces, desde cada componente tú vas a tener un nodo, ¿verdad? Por ejemplo, este. Te lanzas un DFS y todos los que sean alcanzables de él forman una componente conexa. Después terminas el DFS o el FS o lo que te dé la gana acá. Luego te lo lanzas desde otro nodo que no haya sido visitado aún, por ejemplo, este que está aquí. Te lanzas el DFS o el FS y esta es tu segunda componente de la primera, de la segunda. Y luego este, por ejemplo, no ha sido visitado. Empieza a recorrer un DFS o BFS desde allí. Y entonces esto formaría tu tercera componente conexa, ¿verdad? ¿Sí? No hay más nada aparte de eso. O sea, esa es la forma de detectar componentes conexas en un grafo no dirigido, lo cual es bastante sencillo. El problema es cuando el grafo se torna dirigido, ¿verdad?
¿Alguien se acuerda del algoritmo que vimos en teoría? Pues que tenía lo del low y lo del De Tarjan. cover y tal. Ujú. Tarjan. Yo Exacto. buscando el Entonces, nombre, se me olvidó. este es el algoritmo de Tarjan, ¿verdad? Entonces, en el algoritmo de Tarjan, por ejemplo, suponiendo que tenemos un grafo de este estilo, por ejemplo, chac, 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 aquí tenemos un ciclito, ¿verdad? Pues tiene por acá. Ok, entonces para cada nodo voy a poner ¿por qué voy a poner el low en rojo y el discovery time en no, porque no se nota casi en este color que está aquí. Low y discovery, ¿no? Entonces aquí habíamos definido el low y el discovery. ¿Qué es lo que era el discovery? El momento en que fue descubierto el nodo, básicamente, ¿no? Exacto. De que lo descubrimos. Ok, ¿y qué es lo que era el low? El low se marcaba como el discovery más pequeño hasta el momento, ¿no? Exacto, pero más pequeño de qué. Aquí tenemos que entrar en otro concepto que era el árbol de DFS generado, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá. si yo empiezo a lanzarme un DFS desde acá, ¿verdad? El árbol de DFS es el árbol que se forma en cómo se llamaron los DFS, ¿verdad? Por ejemplo, si yo empiezo desde ese nodo, vamos a enumerar los nodos un momentico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, si marcamos en verde el árbol de DFS, aquí tengo el 1, ¿verdad? El siguiente nodo va a ser el 2, por ejemplo. Del 2 te vas a ir el 3, ¿verdad? Y aquí te regresas en la llamada, te regresas en la llamada. Bueno, perdón, del 2 te vas a ir al 4, ¿verdad? Del 4 te vas a ir al 5 y al 6, ¿verdad? Pero es un DFS, así que te vas para 1. Imaginémonos por un segundo que nos vamos al 6 primero. Ahí no tienes más que recorrer, te regresas y luego vienes hasta acá y recorres el 5, ¿verdad? Entonces este sería tu árbol de DFS. Ahora, ¿qué sería el low? El número que indica el menor discovery de un nodo que Claro, pero... alcanzado en un solo árbol. Exacto, exacto. Entonces, si tú te vas al árbol de DFS, el low representa el mínimo discovery de un arco directo, ¿no? En este caso, por ejemplo, un arco directo del 3 va al 1, ¿verdad? En el grafo original. Y entonces esto hace que, por ejemplo, el low de 3 sea igual a... Ah, otra cosa que no hicimos es marcar el discovery time de cada uno acá. Por ejemplo, el discovery time de este es 1, porque es el primer nodo que recorrimos. El discovery time de este es el 2, el de este es el 3, el de este es el 4, el de este es el 5 y el de este es el 6, ¿verdad? Ahora, con este arco en rojo que está acá, ¿verdad? ¿Cuál sería ahora el low de 3? Sería 1, porque tiene un arco directo hasta 1, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y el de 2 cuál sería? El de 2 sería, el discovery es 2, pero ¿cuál sería su low? Su low es alguien que esté en su subárbol, ¿verdad? Que llegue con un arco directo a alguien que sea un predecesor del 2. En este caso, el 3, así tú te vas del 2 hasta el 3, mediante el arco rojo llegas hasta 1. Entonces el low del 2 sería el 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ujú. Luego te vienes hasta el 4, ¿verdad? En el 4 marcas inicialmente que el low es 4, por ejemplo. Te vas al 6, su low es 5, no tiene un arco que salga, ¿verdad? Luego te vas al 5, su discovery time es igual a su low inicialmente. Luego hay un arco del 5 al 6, pero acordémonos que habíamos dicho que
el arco tiene que ir a un predecesor, no a un, digamos, a un hermano. Entonces, digamos que en el algoritmo que hemos dado en teoría, si tú pasaste por el 6 y te regresaste la llamada de DFS, ¿verdad? Este nodo 6 lo marcas como que ya lo visitaste, ¿verdad? Entonces, este arco que está acá no te vale de nada, ¿no? Porque el 6, digamos que lo visitaste, te devolviste del 6, no encontraste nada de información, luego te vas al 5 y luego te vas a un nodo que ya habías visitado antes que acabas de, que ya cerraste, ¿no? Ok, y entonces eso te da que el load del 5 que es igual a su discovery, que el load del 6 también es igual a su discovery, el del 4 también, ¿verdad? Pero aquí es distinto, porque aquí, por ejemplo, el 1 entonces tendría discovery de 1, el 2 tenía discovery de 1, el 3 tenía discovery de 1 también acá, ¿verdad? ¿Y qué significaba que un load sea igual a su discovery? Que el nodo era un, digamos, Él la mismo cabeza era de un una ciclo. componente. Ah, bueno, ok. No, yo iba a decir que era él mismo, solo él era una componente mente fuerte conexa, básicamente, ¿no? Exacto. Pero aparte acuérdense que algo que hacíamos en ese algoritmo era que teníamos una pilita, ¿verdad? Teníamos una pilita y aquí íbamos metiendo, por ejemplo, los nodos en lugar que íbamos recorriéndolos. Por ejemplo, aquí estaría el 1, el 2, el 3, después el 4, el 6 y el 5, ¿verdad? Entonces, cuando yo me regreso, ¿verdad? Del 5, veo que el 5 es igual a su discovery, ¿verdad? Y mientras haya, ¿cómo era? Si hay, yo voy popeando nodos hasta que encuentre el 5. Y todos ellos forman una componente fuertemente conexa. En este caso, popeo el 5. Ah, justamente estoy en el nodo 5. Entonces 5 es una sola componente fuertemente conexa. Lo popeo. Voy al 6, ¿verdad? Eh, aquí me regresé. Entonces, ok, llegué otra vez. Estoy en el nodo 6. Popeo, ¿verdad? Y digo, concha, el 6 es una componente fuertemente conexa. 6. De hecho, era al revés. Esto es al revés porque lo que pasa en este algoritmo acá, el 5 y el 6 nunca están juntos en la pila. Que lo que pasa es que llegas al 4, ¿verdad? Después llegas al 6, te regresan la llamada de FS. Como te regresas y el load es igual a su discovery, sacas al 6 de la pila. Entonces el 6 es el primero que forma una componente fuertemente conexa. Después metes el 5 acá. Terminas la llamada de FS, sacas el 5, forma una componente fuertemente conexa. El 4 pasa igual, ¿verdad? Y luego nos regresamos al 2. Pero fíjense que el 2 no tiene un discovery igual a su load. Lo mismo pasó con el 3 cuando nos regresamos, ¿no? Entonces aquí simplemente retornamos, ¿verdad? Y llegué al 1, ¿verdad? Y en el 1 yo tengo un load igual a su discovery. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? Popeamos hasta que encontremos el 1 en la pila, ¿verdad? Popeamos elementos y todos los elementos que yo voy popeando son elementos, la componente fuertemente conexa del 1. En este caso, popeo, sacó el 3, popeo, sacó el 2, popeo, sacó el 1, ¿verdad? Y fíjense que estas son las componentes fuertemente conexas del grafo original, ¿sí? Sí. Y esto es exactamente el algoritmo que habíamos dicho de Tarjan, ¿verdad? Y aparte tenemos, entonces, ya que calculamos las componentes fuertemente conexas, el algoritmo es literal lo que les acabo de escribir, todos los pasitos. Por cierto, paréntesis acá, yo medio escribí un librito, para los que no estuvieron en la clase conmigo, el trimestre pasado, donde está este algoritmo. Entonces yo voy a poner en el material extra de esta clase el libro, el link al libro, para que en caso de que no hayan visto el algoritmo, pues lo vean ahí. Ok. Entonces, ¿por qué? Estas son las componentes fuertemente conexas. Y relacionado a este concepto de componentes fuertemente conexas, ¿qué podemos hacer? Habíamos dicho que existía lo que llamábamos un orden topológico, ¿verdad? Exacto. Un Está orden un poco topológico. relacionado en el sentido de que entre cada par de componentes solo puede existir a lo sumo un arco. Piensa que no puede existir dos arcos porque si esto pasara,
entonces el 6 con el 3, el 2 y el 1 formarían una componente fuertemente conexa. ¿Sí? Entonces, o este arco existe, o bueno, ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y el orden topológico, bueno, vamos a hacer una introducción acá y regresamos a esto un momento. Si ustedes tienen un grafo de este estilo, un grafo no dirigido, ¿verdad? Un orden topológico, digamos que esto es un grafo de precedencia. Esto significa que esta actividad, por ejemplo, este nodo o actividad que está acá, la tienes que realizar antes de este y de este. Entonces los arcos marcan una relación de dependencia, de qué tienes que hacer antes de qué. En este caso, un orden topológico sería, si aquí nombramos este no 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Un orden topológico posible es hacer el 1 primero, luego el 2, ¿verdad? Luego el 3, luego el 4 y luego el 5, ¿verdad? Otro posible orden topológico sería hacer el 5 y después el 4, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto se relaciona con el concepto de componente fuertemente conexa? Porque si tú construyes las componentes fuertemente conexas y agarras arcos que conecten a dos componentes distintas, en este caso, por ejemplo, esta componente que está acá arriba, ¿verdad? Está conectada mediante este arco que está aquí con la componente del 4, ¿verdad? Entonces, este y este están relacionados mediante este arco. El 4 está relacionado con la componente del 5 y también con la del 6, ¿verdad? Con la del 5 y con la del 6. Y la del 5 está relacionada con la del 6. Y fíjense que esto, una vez que tú tienes componentes fuertemente conexas y te lanzas esta construcción que está acá, esto es en realidad un orden topológico. Porque una vez que tú construyes las componentes fuertemente conexas y construyes los arcos que hay conectando dos componentes distintas, no puede haber un ciclo. Por lo que dije anteriormente. Porque de haberlo, entonces no computaste bien las componentes fuertemente conexas. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Hasta acá todo chido. Ujú. Chévere. ¿Qué era lo chévere del algoritmo de Target? O sea, aquí calculamos, por ejemplo, componentes fuertemente conectados, que se llama SCC porque está en inglés. Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? Podíamos detectar puentes y puntos de articulación, ¿no? Exacto, pero ¿en qué? Ok, puentes, sí, puentes, ¿sí, no? Y puntos de articulación. ¿Para qué tipo de grafos? Por ejemplo, este mismo algoritmo lo puedes utilizar casi directamente para calcular puentes en un grafo no dirigido. ¿Sí? Porque hablar de un puente en un grafo dirigido es muy distinto de hablar de puentes en un grafo no dirigido. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Ujú. Ok. En un grafo no dirigido, si tú quitas un puente, ¿verdad? Desconectas dos componentes conexas. ¿Pero qué significa desconectar dos componentes conexas en un grafo dirigido? Porque es que fíjate que en un grafo dirigido, tú tienes la relación en una sola dirección, ¿no? Entonces, tú puedes preguntarte, ¿es esto un puente? ¿Esto cumple con la definición de puente? Depende de la definición que utilices. La que yo utilicé creo que era como que era para grafos no dirigidos. Sobre todo porque, fíjate que entre estas dos componentes tú podrías tener otro arco, ¿verdad? Que sea este que está aquí, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿este arco entonces dejaría de ser un puente? Si yo tengo más de un arco entre dos componentes fuertemente conexos. Entonces, eso depende de la definición que estés utilizando, en realidad.
Entonces, yo la definición que yo di en teoría es de puentes para grafos no dirigidos porque es más clara. ¿Ok? Está bien. Porque fíjate que en un grafo no dirigido, em, la definición de puente está más clara porque, a ver, si tú tienes una cosa de este estilo, ¿verdad? ¿Sí? Está claro que esto es un puente porque si tú lo quitas, estos dos se desconectan, ¿verdad? O sea, esta parte del grafo se desconecta de esta que está acá. Luego, si tú tienes un segundo arco que está acá, todo esto forma lo que se llama una componente biconexa. Esto significa que si tú quitas un arco cualquiera, la componente va a seguir estando conectada, ¿verdad? Entonces es un poquito distinto a esta definición que está acá, porque esta está en una sola dirección y aparte si tú quitas, o sea, es verdad, aquí también, si tú quitas uno, sigues pudiéndolo alcanzar, es verdad, pero igual, como les dije, en teoría yo siempre definí solo para grafos no dirigidos. ¿Sí? Porque también es o sea, si tú utilizas Tarjan, esto que está acá es o sea, detectar esto como puente, ¿verdad? Esto que está acá como puente es una consecuencia directa del mismo algoritmo. Mientras que acá aquí tienes que lanzarte un trabajo un poquito más grande. Es como que, bueno, para cada par de componentes están conectados por más de un arco. Entonces es un poquito más de trabajo y no es tan directo como este, que te calculas un Tarjan, por ejemplo, desde acá, te lanzas hasta aquí. Luego todos estos están conectados, ¿verdad? Este tiene su discovery igual a su load, ¿verdad? Con lo cual esto lo convierte a él posiblemente en un punto de articulación y el arco que va desde él al papá, en el DFS que te lanzaste desde acá, es un puente, ¿sí? Entonces es una consecuencia más directa, que no ocurre cuando te lo lanzas acá, porque no necesariamente los arcos que van hacia su papá son puentes, ¿no? Entonces hay una mini diferencia, pero sí la hay. Entonces eso también responde a la pregunta de cómo calcular puentes, ¿no? Simplemente te lanzas un DFS, digamos, desde acá, y vas haciendo el mismo cálculo de load y discovery, ¿verdad? Y cuando llegas a un nodo que su load es igual a su discovery, entonces posiblemente posiblemente no, el arco que va desde él hacia su papá tiene que ser un puente, ¿sí? Porque de no ser así, entonces, primero que nada, si su load es igual a su discovery, no hay un arco directo desde alguno de los hijos a alguien que sea su predecesor, es decir, alguien que esté acá, ¿verdad? De haberlo, entonces su load sería menor a su discovery. Y de no serlo, entonces tiene que ocurrir a juri porque sí que esto sea un puente. Lo otro que hemos hablado es que, o sea, si esto ocurre, que su load es igual a su discovery, alguno de los dos nodos que forman parte de ese puente tiene que ser un punto de articulación, ¿verdad? Era lo que habíamos comentado. ¿Dónde? Porque alguno de los dos nodos. Porque, un segundo que me está preguntando aquí para atrás. Porque tú puedes tener, por ejemplo, el caso de este grafo, ¿verdad? Y entonces este tiene su logo igual a su discovery, el arco que va desde él a su papá es un puente en este caso, pero este que está aquí no es un punto de articulación, ¿cierto? Sí, ahí se hablaba de ese pequeño condicional de que si el grado del nodo es mayor a 2, entonces ok, pero si es igual a 1, entonces pasa eso. Ujú, exactamente. Y lo otro que tenían que cuidar era, o sea, si por ejemplo tú te lanzas un DFS y por desgracia tú te lo lanzaste desde acá, bueno, por ejemplo ni este es un puente, ni estos son puntos de articulación. Este es un caso un poquito especial, ¿no? Para que o sea, imagínate que te lanzas un DFS desde acá, eh, para que la raíz sea un punto de articulación, ¿verdad? Él tiene que tener dos hijos, ¿verdad? Donde aquí hay un subgrafo y aquí hay otro subgrafo.
Y estas dos partes no están conectadas porque de haber estado conectadas, al ser un grafo no dirigido, entonces en realidad esto no está conectado así, sino que tendrías en el árbol de fs algo así. ¿Sí? Entonces, si ocurre que esto pasa, o sea, si ocurre que esto pasa, si ocurre que te lanza un DFS desde un nodo raíz y tiene más de un hijo en el árbol de DFS, entonces este señor que está acá, que es la raíz, es un punto de articulación. Y ese es un caso que habíamos cuidado en la teoría, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y de punto de articulación también habíamos hablado en el caso no dirigido. Por cierto. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? Si no, continúo. Dale play. Parece entendible todo hasta el momento. Ok. Ok, regresemos a grafos dirigidos por un momento, ¿sí? Y vamos a concentrarnos en componentes fuertemente conexos. Entonces, por ejemplo, vamos a enfocarnos en este grafo que está acá. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de una propiedad? Yo creo que lo comenté una vez en la clase, que tenían las componentes fuertemente conexos. Sí, o sea, cada nodo es alcanzable de otro. En la misma componente fuertemente conexa. Pero había otro detallito que yo les había comentado. No sé, ¿alguien se acuerda de algo? ¿Alguna notica? Una propiedad. Sí, por ejemplo, Sí. si tú reviertes todos los arcos, ¿qué pasa? Si tú reviertes todo el grafo. Este arco para acá, este arco para acá, este arco para acá, este arco para acá, este arco... Uy, aquí me peleé. Este arco así. Y estos arcos están dirigidos de esta manera. Fíjense que si tú reviertes todos los arcos en un grafo, las componentes fuertemente conexas, ¿verdad? Siguen siendo las mismas, ¿no? Sí. Ujú. Ok, fin. Entonces, esta es la idea de un algoritmo que se llama el algoritmo de Kozarazu, donde la idea es la siguiente. Tú te lanzas un DFS, siempre empiezo desde este lado porque es como más claro, podrías empezarlo desde acá, no hay problema. Te lanzas un DFS desde acá, por ejemplo, ¿sí? Y tú vas recorriendo nodos, ¿sí? Y vas teniendo una pila acá. De hecho, este es el que me gustaría implementar hoy con ustedes. Entonces, bueno, primero hay que darle números a esta gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, te lanzas un DFS y solo vas a pushear los nodos, ¿sí? Cuando te regreses completamente a la llamada. Es decir, cuando ya vayas a cerrar el nodo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí yo inicialmente llamo DFS de 1. El DFS1 llama a DFS2, ¿verdad? En este caso. DFS2. Este llama al DFS3, ¿verdad? Y aquí ya yo no puedo seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya el 3 se tiene que cerrar, o sea, la llamada del 3 se tiene que cerrar. Y antes de hacer antes de cerrarlo, antes de devolverme, hacer el return en la función de DFS, pusheas en una pila al 3. ¿Sí? Ok. Luego, el 2 todavía tiene hijos, ¿verdad?
Entonces te vas al 4, ¿verdad? Este señor llama al DFS 4, creo que me va a quedar sin espacio otra vez, qué fastidio. DFS del 4, este llama al DFS del 5, al DFS del 6, al DFS del 7. En el 7 te quedas sin poder seguir. Te regresas al 7. Entonces se regresa al 7, se regresa al 6, pones en la pila, se regresa al 5, lo pones en la pila, ¿verdad? Se regresa al 4, lo pones en la pila, se regresa al 2, lo pones en la pila, se regresa al 1 y lo pones en la pila. ¿Sí? ¿Está acá todo bien? Más o menos. Es literal un DFS, pero antes de que te regrese, lo pusieras en una pila que tengas por ahí en algún lado. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que tú vas a hacer es reviertes todo el grafo, o sea, todos los arcos, ¿ok? Y te lanzas un DFS, pero ahora empezando por cada elemento que esté en la pila. ¿Ok? Entonces te lanzas un DFS, por ejemplo, popeas un elemento. Sacaste el 1, chac. Y te lanzas un DFS en el grafo, vamos a llamarlo invertido, aquí, este que está aquí abajo. Que está aquí abajo, te lanzas un DFS desde el 1. Ahora, todos los nodos que tú alcances desde el 1, en el grafo invertido, que sigan estando en la pila, forman parte de la componente fuertemente conexa del 1. Entonces saqué el 1, ¿verdad? ¡Pum! Lo copié. Me lanzó un DFS, alcancé el 2 y el 3. Entonces aquí, el 2 y el 3 están en la misma componente fuertemente conexa que el 1. Y tú lo que tienes que hacer es tener un arreglito aparte donde tengas, por ejemplo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, posición 4, 5, 6 7, y 7, exacto. Y entonces ahora marcas el 1 como visitado, el 2 como visitado y el 3 como visitado. Popeas el 2. ¿El 2 ya fue visitado? Sí. No hago nada aquí. Popeas el 4. Ok. A ver, un segundo. Exacto. Popeas el 4. Te lanzas un DFS, ¿verdad? Pero obviamente el 4 solo tiene un arco hasta el 2, si se dan cuenta. Pero el 2 ya ha sido visitado, entonces el 2 no forma parte de su componente fuertemente conexo. Entonces, te regresas, ya no tiene para dónde ir más el nodo 4. El 4 está visitado y el 4 forma una componente fuertemente conexa. Por último, bueno, no por último, popeas el 4. Ahora popeas el 5. El 5 te lanza un DFS, alcanzas el 6 y el 7. Entonces, 5, 6 y 7. Forma una componente fuertemente conexa. Popeas el 5, pues también está el DFS. Popeas el 6, ya lo visitaste, entonces no lo tienes que volver a hacer un DFS desde allí. Popeas el 7, popeas el 3 y se acabó el algoritmo. ¿Se entiende la idea? Sí, lo único es que me enredó un poquito porque dijiste al comienzo que, bueno, popeas el 1 y alcanzas al 2 y al 3, pero primero se alcanza el 3 y luego el 2, porque lo estás haciendo sobre el Sí, grafo sí. invertido, Sí. ¿no? Ujú. Ah, Se ok, alcanza el ok, 3 y se alcanza el 2. Ujú. ok, sí, fino. Sí. Y eso es todo el algoritmo. Ahora, lo chimbo de este algoritmo, primero, solo lo puedo utilizar para calcular componentes fuertemente conexos, ¿no? Y lo segundo, un segundo. Te tienes que lanzar o sea, por cada nodo hacer 2 llamadas a DFS. Eso significa que vas a tener que hacer 2 DFS en lugar de uno, ¿no? Porque Tarjan hace un solo DFS. ¿Sí? Ay, perdón. Tarjan hace un solo DFS y este es Cosarazu que hace en realidad 2 DFS. Y a nivel de complejidad tienen la misma, ¿no? Sí, a nivel de Que complejidad es lo sería, mismo. ok. Ujú. Lo único es que, bueno, o sea, es igualmente lineal en el tamaño de arcos y de nodos, pero tienes que revertir todo el grafo, ¿verdad? Y tienes que lanzarte 2 DFS. Y bueno, te tienes que tener esto extra, ¿no? O sea, en Tarjan tenías, por ejemplo, un low y un min, perdón, un low y un discovery time. Son 2 arreglos y aquí tienes una pila y tienes un arreglo de visitado. Que siempre lo tienes en un DFS, así que bueno, son unas mínimas diferencias.
Entonces se entendió el algoritmo y bueno, también es importante porque funciona. ¿Cuál es que es la ventaja de este algoritmo? No, bueno, es porque tuvieran otro algoritmo, pues. O sea, ok, ok. O sea, pero Uno más para repertorio. en teoría hace lo mismo que el Tarjan, pero un poquito peor, ¿no? Sí, o sea, lo que a mí me parece que es más fácil de implementar, por ejemplo. Claro. Porque, por ejemplo, Tarjan se enreda o sea, es un poquito enredado el algoritmo a la hora de... Sí, o sea, con este algoritmo no puedes calcular puentes ni nada de eso, pero es un poquito enredado a veces cuidar el low, o sea, el link que va hacia... Exacto, el low link o el low time, por ejemplo. Creo que en Sí ese sentido me pasa. parece... Sí. Por ejemplo, este es simplemente un DFS y justamente antes de retornar solo lo pushes en una pila y luego te lanzas 1000 DFS al revés y ya. Entonces, a la hora de explicarlo, este es mucho más fácil, me parece a mí. Y de por qué funciona, pues. ¿Y en qué momento es que invertimos el arco en el algoritmo? O sea, tú te lanzas un DFS sobre todos los nodos del grafo y cuando ya no tengas nodos que no estén visitados, ¿verdad? Los tienes ya en una pila, ¿verdad? Sí. En ese momento inviertes el grafo. Y luego empiezas a popear elementos de la pila y te empiezan a lanzar DFS Claro, de cada elemento de la pila ese paso de que no haya invertir sido el visitado. grafo. O sea, bueno, claro, supongo que ahorita lo explicas Ujú. cuando lo estés implementando. Yo digo, tipo, ajá, tendrías que Claro. tener que como un vector que te diga los arcos del grafo y luego lo inviertas, algo así. ¿No? Sí, o puedes crearte dos grafos, pues. Exacto, en el input te creas dos grafos, uno como el primero y guardas el otro de una buena vez. Luego que Ujú. termines el primer proceso, te vas al segundo grafo. Entonces en memoria sería 2n, ¿no? Más las Em, malas pilas. O sea, como sí, 3n, una cosa sí, así. sí, sí, sí. Ujú. Sí, más la cantidad de arcos. Entonces, si n es la cantidad de no. Exacto. O sea, a mí me parece que es más fácil de explicar en general. Em, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió más o menos la idea? Y bueno, ¿por qué funciona el algoritmo? Es básicamente porque si tú consideras el grafo y consideras sus componentes fuertemente conexas, ¿verdad? Son estas que están acá. Eh, a ver. Tú defines, por ejemplo, la cabeza de cada componente fuertemente conexa como el primer nodo que visitaste de esa componente. En este caso el 1, en este caso el 4, en este caso el 5. Fíjense que el 1 está en la pila antes que el 4 y el 4 está en la pila antes que el 5. Cuando tú regresas todo, o sea, cuando reviertes todos los arcos, entonces tú sabes que, por ejemplo, el 1, que es la cabeza de la primera componente fuertemente conexa, no va a poder alcanzar al 4, porque al ser estas dos componentes fuertemente conexas, solo hay un arco entre ellas. Y si tú reviertes ese arco, entonces tú desde el 1 no vas a poder alcanzar el 4. Entonces, por eso el algoritmo funciona. No sé si se entendió la idea. Básicamente, al revertirlo, lo que hace es que cada cabeza de una componente fuertemente conexa solo alcanza a los elementos de esa misma componente. ¿Sí? Ya va. O sea, que los elementos que están por encima de un nodo X en la pila, en el nodo, en el grafo invertido, no pueden ser alcanzados, ¿lo que quieres decir? No, no, no. Yo estoy hablando de la... O sea, por eso definí las cabezas de las componentes, que es el primer elemento Ok. que visitas. Si se dan cuenta, las cabezas de las componentes fuertemente conexas están en orden en la pila. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando tú reviertas el grafo, si te lanzas un DFS ahora desde el 1, por ejemplo, tú sabes que no vas a poder alcanzar el 4, que es la siguiente, o sea, que es la componente fuertemente conexa. Así, esta le llamamos la componente fuertemente conexa A y esta le llamamos B. Tú sabes que desde A no vas a poder alcanzar a B y menos a C, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú reviertas este arco que está acá, es imposible que lo alcances.
Entonces tú así aseguras que todo nodo que tú alcances forma parte de la componente fuertemente conexa de la cabeza de la componente, que es en este caso el 1, después fue el 4 y después fue el 5. Ok. Entonces, sí, o sea, se puede hacer más formal, pero estamos en laboratorio, no lo puedo hacer tan formal, pero quería que supieran por qué el algoritmo funciona. En Lo que general, no pues me la queda idea. muy, o sea, lo que no me queda Ujú, muy claro es, o sea, tipo, cuando te devuelves y empiezas a hacer FS desde uno, ¿verdad? ujú, Ok, entonces ahí popeas de la pila el uno, ¿no? ujú. Ah, y entonces ahora, pero entonces ahora tendrías que hacer otra vez DFS en 2, ¿no? Claro que, pero por eso te dije que tenemos un arreglo de visitados. O sea, Lo que igualmente pasa tendrías que revisar si, bueno, si ya hice, ajá, eso, si lo visité tal, hago el DFS. ujú. Ah, ok, ok. Si no lo visité, hago el después. Exacto, exacto. Ujú. Sí, exactamente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Mm, Por el momento no. En el código vamos a ver qué tal. tenemos 40 y pico minutos. Ok, que crear una cosita de programación dinámica hoy, pero creo que es más importante que les dé cosarajo para que por lo menos tengan dos algoritmos ahí. Sí. Ok, este problema es literal calcular componentemente fuerte conexa. Te dicen, existen n amigos, ¿no? Y entonces te dan, para cada persona te dan una línea, ¿verdad? Y esa línea te dice si, por ejemplo, esta es la línea número 1. Y te dice n si él no es amigo de la persona índice j, en este caso j0, 1, 2, y así sucesivamente. Y te dice y o yes si son amigos, ¿ok? Entonces lo que te dicen es, bueno, un amigo está definido como, o sea, puede ocurrir que es amigo de B o que B sea, perdón, A es amigo de B si B conoce a A o B tiene un amigo que conoce a A. Es decir, es una relación transitiva de si se conocen o no, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y son verdaderos amigos si A es amigo de B y B es amigo de A. ¿Ok? Entonces, A es amigo de B si hay un camino desde B hasta A mediante varios amigos. Y A y B son verdaderos amigos si A y B son amigos y B ya son amigos. ¿Sí? Así vamos un poquito. Acá. O sea, básicamente, por ejemplo, si este es A, ¿verdad? Segundo. Ok. Entonces, A y B son amigos si existe un arco dirigido de B a A, ¿verdad? O si B tiene a alguien intermedio o a un conjunto de intermedios, ¿verdad? Que finalmente conocen a A. ¿Sí? Y entonces te dicen que A y B son verdaderos amigos si existe entonces un camino de B a A y un camino de A a B. ¿Sí? O sea, básicamente si B es verdaderamente amigo de A y A es verdaderamente amigo de B. Perdón, coño. Son verdaderos amigos si B es amigo de A y A es amigo de B. Ok. Y entonces te dicen que un grupo es un conjunto de personas tal que todos son verdaderos amigos de otros. Es decir, que si ahora hay un nodo C por acá, ¿verdad? Y B tiene un camino hasta C, y C tiene un camino hasta B, y A hasta C, y y C hasta A. O bueno, esto ni siquiera es necesario porque fíjense que por transitividad C es amigo de A y A es amigo de C, ¿no?
Entonces, ¿qué nos están pidiendo calcular acá? Componente Prácticamente con eso. Componente prácticamente. Exacto. Ujú. Lo único es que, bueno, primero que nada no es bidireccional la relación, pero igual es un grafo dirigido, ¿no? Entonces el grafo dirigido te lo dan de esta manera, ¿no? Que es una manera de mierda, pero es la manera. Bueno, O sea, vamos a ver. básicamente ese input simula una lista de adyacencia, ¿no? La posición Sí, de es la una lista. línea indica, no es con, claro, ok. Ujú. Fíjense que esto es esto podría ser una matriz de adyacencia, pero no necesariamente no necesariamente la necesitas, ¿no? Sí. Entonces, un segundo. Voy a compartir entonces y lo voy a hacer el zoom que jode. Segundo, la vaina del trabajo. Vamos a ver si esta vez se ve un poquito mejor. ¿Se ve un pelo? Sí, Ajá. por si Ok, acaso este es. aumentale un 1% más, no vaya a ser que... Ok. Exacto, exacto. Seguro. Lo fastidioso es que así me quedo que si cada línea tengo que subir bastante, pero bueno, no importa. Ok, este es el grafo de lista adyacencia que ya habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Em, mm, lo ladilla es que habíamos implementado un BFS, ¿sí? Pero eso no es problema porque lo cambiamos por una D. Y listo. Hacemos un stack en vez de una pila. Esto no es front, pero es top. Y esto debería ser ya ahora un DFS, ¿verdad? Claro, esto dependía del problema anterior. A ver. Bueno, primero que nada vamos a procesar el input, que creo que es una cosa también importante, ¿no? Por cierto, tenemos un entero T, que es la cantidad de casos de prueba. ¿Se te quedó imprimir el número de casos? Eso es algo que no sé. No, ok, fino. Y aquí te dan un N, que es el número de amigos, el número de personas, perdón. Y entonces, por N. Entonces aquí lo que tienes que hacer es que agarras un string S, ¿verdad? Por cierto, aquí yo lo que quería hacer era un grafo de lista de adyacencia G, y este bicho tiene N nodos, ¿no? O sea, aquí agarramos un string S, y esto porque me está chillando aquí. Perdón, Para este por mayúscula. aquí. Sí, es que en realidad sí existe, lo tengo definido arriba, pero Mm. en realidad, si lo quieren ver, esto se llaman directivas en C++, y básicamente tú escribes lo que está a la izquierda, que es un for de IJ, y el compilador lo reemplaza por lo que está a la derecha. Entonces, truquito, por si lo quieren tener. Por ejemplo, para no escribir scanf a cada rato, para no escribir todo esto a cada rato, las tengo definidas. Ok, porque esto está chillando aquí. Hay otro S. Posiblemente. Ok. De hecho, esto lo debería quitar para que no me dé problemas ahora de pronto. Ya funcionó. Y ahora, for in j igual 0, j menor que n, j más. Entonces, vamos a verificar qué hay en ese string, ¿verdad? Si
S sub J es igual a una Y mayúscula, exacto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Agregamos un arco, ¿verdad? Sí. Desde el nodo queda ¿cuál? Desde el I al J, ¿no? Desde el I al J. Ujú. Ok, sí. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? La cantidad de grupos. Sí, el número de grupos. Entonces hay que decir cuál es la cantidad de componentes fuertemente conexas, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a hacer un cosarajo acá, ¿verdad? Y aquí lo voy a imprimir de una vez. Punto cosarajo. Una pregunta, Wilmer, ahí en el problema, una componentemente fuerte conexa, es decir, un grupo que contenga una persona se considera un grupo. Tipo, a nivel de Eh, componentemente fuerte conexa, sí, pero tipo en el problema, un grupo que contenga una sola persona. Buena pregunta. Aquí Lo pensando. dice, lo podemos ver lo comparamos, lo podemos probar y ya, la verdad, porque no lo dice. Ok. Lo que dice es que todos en un grupo son verdaderos amigos con los otros. Entonces, de hecho, no siempre alguien es amigo de sí mismo. Ah, aquí dice, nadie se conoce a sí mismo. Está en el constraint. Qué raro. Lo podemos probar y vemos qué es lo que espera el tipo, porque no lo dice. Ok. Ah, aquí hay uno. Aquí hay justamente un caso donde hay gente que está sola, si es un grupo. Si es un grupo de una persona, bien triste, pero bueno. Sí, sí se puede. Ok. Ujú. Entonces vamos a suponer que vamos a implementar un cosarajo, ¿verdad? Y ese cosarajo, bueno, nos retorna un numerito y el numerito es la cantidad de gente. Em, Puedes desamarcar esas S, que es medio. perdón. Carácter que no tenga aquí. No sé, a veces me jode la paciencia. Sí, no, entonces aquí tenemos en cosarajo. Em, entonces, algo que no me acuerdo, déjame chequear un momento porque no me acuerdo de la implementación que habíamos hecho la semana pasada. Tenemos unos reglas de citados, unos reglas de arcos. Exacto. Este DFS creo que ni lo voy a... No sé cómo es. Ujú. Ok, hecho este DFS, me interesaría hacerlo recursivo. Justo eso te iba a preguntar. Que la explicación que diste hace rato era como que de un BFS recursivo y no iterativo. Entonces yo dije, concha, ¿será que va a aplicar el iterativo? Sí, eso es justamente lo que estoy pensando. Llamas el DFS justo antes de... Coño, debería haber una forma de hacerlo iterativo. No sé, como no tenemos mucho tiempo, lo voy a hacer literal sin ser iterativo, ¿verdad? Creo que esto retorne algo. No, en realidad no. Entonces aquí for int i igual 0 y menor los arcos que salen del nodo n, ¿no? Pues si no está visitado este pano, llamarlo next. Si no está visitado el siguiente, como visitado. ¿Sí? Y lo otro que yo quiero hacer, lo lanzo el DFS para allá. Y lo que había dicho era que acá
Bueno, lo otro es que tenemos que necesitamos un queue aquí. ¿No? Una pila, perdón, coño. No. Esto porque está chillando aquí. Ah, ok. Disculpen. Ah, claro. Disculpen, gente. Acabo de salir del trabajo, estoy cansado. Ajá. Y acá, antes de retornar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es un q.push del señor nodo n. Estamos ready. Entonces este es el primer DFS. ¿Por qué el espaciado hoy no? Igual que la semana pasada. Ah, es que esto lo hice en mi laptop y no en la de trabajo. Perfecto. Claro. Por eso está todo descuadrado. Me encanta. Ahora está un poquito más bonito. Ok, hago el push. Y listo. Este es el primer DFS, ¿verdad? Y podemos lanzarnos un segundo DFS. Fíjense que, por ejemplo, estamos lanzándonos un Cosarajo, pero aquí no nos interesa. Exacto, aquí no nos interesa saber quiénes son las componentes, ¿verdad? Aquí nos interesa saber cuántas componentes hay. ¿Sí? Entonces yo en realidad lo que tengo es que marcar los nodos visitados o no. Ni siquiera me interesa saber, no tengo que pushear los elementos en ningún lado. ¿Sí? Tenemos TFS2 y este señor, la única diferencia va a ser, de hecho, esta es una mala práctica de programación, pero lo voy a hacer para mantener el código más simple. Modo. Modo significa si es el primer DFS o no. Donde en el primer DFS hacemos push y en el segundo no. Entonces, si modo es igual a 0, lo que hacemos es pushar. Y si no, va a ser el segundo DFS, que en este segundo DFS lo que hacemos es marcar el nodo como visitado. Y listo. ¿Sí? Ah, claro, pero también tengo que voltear todos los arcos. Me cago en todo. Bueno. Ajá. Bueno, eso de voltear cuando creas el Entonces gráfico, creas pasará los... primero, lo primero que va a hacer es marcar a todos los elementos visitados como 0, ¿no? Vamos a hacer una función aquí que sea clear visit. Lo que hace es marcar el visitado del nodo y 0. Así utilizamos el mismo arreglo de visitados para ambos DFS, ¿no? Y ¿por qué esto está llorando ahora? Es que n no existe acá. N es el número de nodos. ¿Cómo llamamos a los nodos? No, obviamente. Ok. Esto lo que hace es primero hacer un ir de los visitados. Luego nos lanzamos un primer DFS, ¿verdad? Por cada nodo que no está visitado. Que a lo mejor el grafo no está conectado o cualquier cosita. Entonces, si no está visitado el nodo i, ¿qué hacemos? Nos lanzamos un DFS del nodo i, ¿no? Un modo 0, porque estamos haciendo que este es el primer DFS donde sí nos interesa pushar en la pila. ¿Sí? Luego lo siguiente que tengo que hacer es hacer un clear visit. ¿Sí? Le voy a poner medio comentadito. Primer DFS de Cosarajo. De hecho, necesito tener un contador de componentes fuertemente conexas. ¿No? Aquí voy a retornar eso que es la solución, ¿no? Que es un contador ahí. Entonces hago un clear visit, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ahora lanzo otra vez los DFS, como uno, en el que no voy a pushar elementos a la cosa esta.
a la pila, pero este es distinto porque esto debería ser un while, es una pila, ¿no? Entonces while q.size es mayor que 0, significa que todavía tengo elementos en la pila, hago que nodo es igual al top de la pila, le hago pop a ese nodo, si no está visitado ese nodo, entonces me hace un dfs en modo 1 hasta él, ¿verdad? Y si este no está visitado, significa que estoy abriendo una nueva componente fuertemente conexa. Esto es aumento en 1 contador, ¿verdad? Y me lanza el defense. ¿Se entiende hasta acá? ¿El arreglo visitado dónde es que está? Ese lo definimos, lo que pasa es que lo definimos la clase pasada, disculpa. Está aquí arriba. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, que acá lo inicializamos en -1. Bien, entonces ahí tenemos TFS, Cosarahu. Me falta revertir los arcos. Solo déjame ver el refresh un momento. Visitado igual 1. Menos el TFS. Si no, si el modo es igual a 0. Esto significa, no sé si saben, pero 0 es igual a false en ese momento. Pusheo el nodo. Y luego esto que está acá, lo que hago es copiar los elementos de la pila. Y me lanzo los DFS, ¿verdad? Sí, mira. Y aquí me falta una cosa, que es revertir arcos, ¿no? Esto es una de ellas. Arcos. ¿No? Ah, bien. Entonces, para revertir los arcos, acuérdense que los arcos son un vector de enteros, ¿verdad? Y este lo vamos a llamar arcos inversos. Y esto va a tener nodos cantidad de entradas. Y cada una de ellas va a ser inicialmente un vector de enteros vacío, ¿verdad? Esto va a ser, digamos, los arcos invertidos. Lo que va a hacer es que en este vector de vectores voy a pushear todos los arcos de manera inversa. Y luego al final, los arcos de esta instancia de grafos va a ser igual a los arcos invertidos. Porque ya no vamos a necesitar los arcos originales, ¿no? Entonces, vamos por todos los nodos del grafo, ¿no? Y nos vamos por todos sus adyacentes. Arcos. No, sub-i. Entonces, ¿verdad? Más. Esto me tengo que actualizar un poquito con C++ porque deben haber muchas cosas más fáciles hacer que esté fuera cada rato. Y luego tenemos que el siguiente, o sea, eso es un arco del nodo I al siguiente que es arco sub I sub J. Y en los arcos invertidos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Un arco invertido, ¿no? Bueno, en realidad, exacto, sí. Arcos invertidos del nodo NX. Le doy un pushback. ¿Qué fastidio esta vaina? Del nodo I. Entonces significa que el del siguiente lo estoy lanzando un arco al revés y luego esto revierte los arcos. ¿Entiendes este código que está acá? Lo que hice fue hacer un recorrido y pushar las vainas aquí en este arreglito de arcos invertidos. Y luego al final seteo los arcos a los arcos invertidos. Entonces aquí revertí los arcos. Y luego me lanzo esto voy a hacer un cosarajo. Y ya debería estar bien, a ver. Bueno. Estoy parado en el directorio acá. Eh,
Debería estar aquí. Y lo fino. Ajá, lo que tenemos que hacer ahora es ver si la vaina funciona. Y se volvió mierda. A ver, ¿qué podrá estar mal? Es que ahora ya ni veo el código porque, claro, dividí esta vaina en dos. Mejor sí. De las dos maneras es horrible, ok. Terrible. Clase. Ya está. ¿Por qué me está mandando para acá este directorio? Ah, un momento. Segundo. ¿Dónde estoy parado yo aquí? No estoy parado meter. ¿Qué hago así? Además con la configuración de mi terminal. Me encanta. Eh, ok. Mi clase ya está compilado. Lo que quiero ver es el primer casito de prueba, que son solo 3 nodos, debería ser fácil. Ah, creo que no ejecuté el que era. ¿Será? 1, 8 y 3, 1, 7 y 3. O sea, tenemos un boxito aquí. Eh, ¿Qué podrá hacer? Clear de los visitados, de todos los nodos, una referencia de cada uno de ellos si no están visitados. 0, un clear de los visits, clear de los arcos, pupeo, visito, si no está visitado, hago la vaina. No sé qué puede estar. Ah, no sé si les di el link del problema, en caso de que lo quieran ver ahí, pero quiero ver por qué. Lo mandé ahí por el chat del- la videollamada. ¿Cuántos no tiene este? Y tiene 7. ¿Cómo carajo eso dio 8? Y cada vez crea un grafo nuevo. Es igual a Y, entonces haré un arco de I a J. Ajá. Si alguien sabe que podría estar mal, me avisa, please. Dos, cuatro, dos, cuatro. Hmm, algo burda de raro. A ver. No, este es nodos, este está bien. Aquí quiero vertir los arcos, tomando en cuenta nodos, exacto. Aquí también nodos. Si lo he solicitado, lo marco y hago el después. Y luego al final hago pusheo de esta vaina. Y aquí se tienen los arcos tal cual. El clear de visitado. Chévere. ¿Y cuándo se cambia de modo? ¿De qué? El modo del DFS? ¿Cuándo lo En la cambias? llamada, yo lo llamé con 0 acá y con 1 abajo, ¿no? Ok. Y ahí se push. A ver, N y N es el nodo. Está bien. Y el Q es un stack, ¿no? Stack, exacto. Acá alguien puso un comentario. Quiero ver qué dice. Sí, sí, estoy subiendo las clases.
Mm, ¿qué podría estar mal acá? Y si te dibujas el primer caso, tipo rapidito ahí la No, conexión pero del... el primer caso está bien, porque me dio Ah, uno. El que ¿cuál está fue el malo que es te el dio mal? 2, dice que da 7, y a mí me dio 8 y son 7 nodos, lo cual tiene menos sentido. Ver. ¿Por qué? ¿Será que aquí me lancé? A ver. Segundo para buscar cuántos Q hay. Q. ¿Será que es la lectura mal del input? Porque yo estoy contando aquí los Y en el caso 2 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Sí, sí, Entonces, sí, pero claro, es que es- eso está claro. quizás ahí Yo estás leí contando aquí mal. los N y después leí los S. Ujú, ujú. Ujú. ¿Será que lo estoy haciendo al revés? Ni siquiera leí qué significaba el input, la verdad. Asumí que Ese, escribí y ese conoce es a otro. ese es un vector. ¿Qué cosa? Ese es un vector. Ya va que estaba leyendo Ah, el pero... screen. Es un screen. Creo que estoy agregando los arcos al revés. ¿Verdad? O sea, I conoce a J. Claro, es que estoy agregando, creo que es esto. Entonces, tengo que copiar el input. 184. No, esto está peor que peor. ¿Será así? I conoce a J. Es amigo de B, si B conoce a A. Ujú. Mm, ¿qué podría estar mal? Ujú. Sí, porque por acá también tengo un chuletario, a lo mejor veo algo que no veo allí. Ujú, ujú. Ah, ok, creo que no estoy marcando el nodo de llamada, donde empiezo a llamar las cosas. Aquí no lo estoy marcando. Dice que la primera llamada nunca se está marcando. Y este va a ser el visitador, ¿no? Detallas. Detalles. Debe ser eso. 1, 7 y 3, fino. Ahora es el momento de la verdad verdadera. Ujú. Mm, 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 mm. Ujú, ujú. Em,
A lo mejor no iba bien. Quería darles otro temita de programación dinámica, pero creo que se lo vamos a tener que dedicar una clase entera. Lo que sí quería era discutir con ustedes un problema que todavía no tengo idea cómo resolverlo. A ver si a alguien se le ocurre algo. Pues tiene que ver con combinatoria. Ahí nos he aceptado. Tiene que ver con combinatoria. Por cierto, este problema es uno de los problemas que les mandé para las próximas 2 semanas. Eh, Vamos a ver cómo se llama. Panel, creo que se llama. Este problema que está acá, y me interesaba discutir con ustedes. Ok, vamos a irnos un momento de componentes fuertemente conexos. En realidad, el problema trata de componentes fuertemente conexas, pero hay una parte en la que no está claro cómo hacerlo. Y es porque tiene que ver con discretas. Imagínense que ustedes tienen aquí, no sé, 5 pelotas, ¿verdad? Y las quieren distribuir en 5 cajas, ¿verdad? Y las cajas no tienen que estar llenas, ¿no? O sea, primero que nada, las pelotas son indistinguibles. Y las cajas también. Ese es el problema. Y cada caja tiene que tener mayor o igual a 0 pelotas. Y quería ver si alguno de ustedes sabe cómo computar esto. Tipo, ¿qué quieres calcular realmente? ¿La cantidad de formas en que se puede hacer eso o las formas per se? La cantidad de formas en que puedes distribuir n pelotas indistinguibles en cada caja indistinguible. Ok. Porque a ustedes creo que los que les enseñan discretas es que las pelotas sean distinguibles, que las cajas sean distinguibles o que ambos sean distinguibles. Pero este caso es un caso que no tiene fórmulas cerradas y que se calcula mediante recursión. Solo quería preguntarlo y iba a mandar el problema hasta que me di cuenta que no es, o sea, era componente fuertemente conexa más combinatoria, pero la cosa es que ambos son indistinguibles y cuando entras en este caso, entras a un caso combinatorio que no tiene fórmulas cerradas, que tampoco se resuelve mediante el combinatorio de n en k o cosas así, sino mediante una fórmula recursiva. Solo quería saber si lo sabían o no. Yo tengo acá un PDF sobre ese tipo de problemas y ya que nos... Creo que esta es la forma en las particiones. Total de No, pero particiones. particiones no son. Fíjate, yo uso este PDF. Mm, Vete a la página 3 de la 4, el apartado de bolas y cajas idénticas. mm. Sí, esta es la fórmula que yo encontré. Bueno, la que está bajita es la que PDND, la sumatoria de tal, de Bueno, tal. perdón. Me confundí por este es Stirling. No, este me la cagué aquí. Tienes razón. Es este que está acá. Mm, Exacto, no tiene una fórmula explícita.
Y eso es lo Ujú. peludo, porque la siguiente técnica que yo les quería mostrar a ustedes era programación dinámica y creo que por este problema hay que utilizarla. La cosa es que el input es tan grande, o sea, sí sea una forma de calcular esto, pero con los límites que te dan todavía no. El límite es muy grande. Ok. Tendré eso en mente, por si acaso. Si a alguno le interesa, voy a mandar el link del problema. No se maten haciéndolo porque, o sea, si lo quieren leer, léanlo. Inicialmente es calcular componentes fuertemente conexas y luego tienes que calcular un combinatorio. Ok. Capaz voy a tomar los últimos 5 minutos para dar una introducción a programación dinámica. No, los últimos 15 minutos no, le voy a robar 15 minutos de su tiempo. Eh, los que ya vieron la clase conmigo de programación dinámica no tiene mucho sentido que la vean porque voy a hacer es una mini introducción en lo mismo que hice la clase que di en la Simón. Okay. Imagínense una función recursiva como la de Fibonacci, ¿verdad? Donde el Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n-1, ¿verdad? Más el Fibonacci de n-2. ¿Sí? Entonces, una forma de implementar esto es te lanzas una funcioncita, ¿verdad? Voy a lanzar aquí Python. Funcioncita, ¿verdad? De Fibonacci de un n. Y aquí lo que haces es retornar si n es igual a 1. Entonces, retorno 1, ¿no? Y si no, retornas, perdón, si n menor o igual a 2, retornas 1. Y si no, retornas el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2, ¿no? Ahora, esta función es súper recursiva, ¿no? O sea, inicialmente tú te lanzas una llamada de n, este va a llamar a n-1 y este va a llamar a n-2, y este va a llamar a n-2 nuevamente, y a este a n-3, y este también va a llamar a n-3, y este también va a llamar a n-3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula en realidad es, o sea, la cantidad de llamadas que hay aquí es una cantidad exponencial de llamadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo un pelín más rápido? ¿Cómo hacer para, o sea, esta cantidad de llamadas que está acá, hay una fórmula para eso, es una cantidad exponencial. Eso no se mejora con recursión de Cole. La misma preguntaron la última vez. Tipo, así lo vi yo en algo uno. Sí, lo que Podría pasa es que mejorar. la recursión de cola creo que necesita. No sé si eso se transforma en recursión de cola, la verdad. En la misma respuesta ahí. No me acuerdo muy bien. Pero una forma de mejorarlo es tú tienes un arreglo, ¿verdad? De tamaño n. ¿Sí? Y en cada posición del arreglo tienes un Fibonacci. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a calcular el Fibonacci de n, primero tú vas y, o sea, por ejemplo, inicialmente aquí podemos decir que tenemos un arreglo de -1, ¿no? Y si te lanzas el Fibonacci de n, entonces lo llamas para acá, ¿verdad? Lo llamas aquí, y tú te lanzas una verificación, que sería si ya fue calculado, vamos a poner un poquito más espacio aquí. Si, vamos a llamar este arreglo respuestas, ¿no? R. Si R de n es distinto de -1, ¿verdad? Entonces retorno R de n, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que haciendo esa mejoría, bueno, lo otro es que aquí no hago retorno a esto, sino que hago R de n es igual a esto, ¿sí? Y aquí retorno R de n.
Y aquí hago lo mismo. Hago que R de 1 es igual a 1 y R de 2 es igual a 1. Entonces, cada posición del arreglo obviamente va a ser asignada una sola vez, ¿no? ¿Sí? En esencia se está haciendo un recorrido por todos los genes, ¿no? Entonces, sí. Sí. Entonces, esto entonces te tomaría un tiempo O de N, ¿no? Y no, esto es radio de oro, que es una vaina así como que raíz de 5 más 1 entre 2 o algo así. A la N, ¿no? Esto que está aquí se llama radio de oro. Y bueno, ya no te toma un tiempo exponencial, sino que te toma un tiempo lineal en el número n. El problema es que, bueno, obviamente si este n es súper gigante, ahí tienes un problema. Pero ese no es el caso para programación dinámica ahorita. Ok, entonces fíjense que programación dinámica se llama así porque, digamos que tienes dos tipos de llamadas. Una donde ya calculaste algo que, o sea, ya tienes algo que calculaste anteriormente, o no lo has calculado y entonces tú tienes unas llamadas, digamos, recursivas, ¿verdad? Em, entonces, a ver, perdón, exacto. Bueno, entonces, normalmente en una programación dinámica tú tienes dos componentes. Una, tienes que tener una tablita donde vas guardando resultados para que te evites esta llamada, digamos, exponencial a la función. Y tienes que tener una función recursiva. En este caso, nuestra función recursiva es, escrita matemáticamente, es que el Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. Y fíjense que nuestra función recursiva depende en este caso de un solo elemento. Pero podríamos tener otro tipo de recursiones, como, no sé, f de nk es igual a... Entonces podemos tener más parámetros, ¿verdad? Y fíjense que cada parámetro me debería representar una dimensión en la tablita que yo tengo acá. En este caso tengo una sola dimensión porque tenía un solo parámetro. Pero vamos a ver otro ejemplito. Y la clase que di cuando la di en vivo es el Longest Common LSS. Longest Common Subsequence. WM Subsequence. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Longest Common Subsequence? Primero que nada, ¿qué es una subsecuencia? Si yo te doy un string X, Y, Z, W, bueno, X, Z es una subsecuencia, porque tú remueves ciertos elementos del string y te queda XZ. ¿Sí? Que es distinto, una subsecuencia distinta a un subarreglo. Un subarreglo sería una subsecuencia contigua, en este caso XY o XYZ o XYZW o YZ o YZW. Pero XZ no es un subarreglo, es una subsecuencia, ¿no? Entonces, el problema del longest common subsequence es, imagínense que yo te doy X, Y, A, B y te doy Y, C, B y yo te doy este string 1 y te doy este string 2, ¿sí? Y tú tienes que encontrar cuál es la subsecuencia común más grande. En este caso, Y, B es una subsecuencia común y la más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, Y solo es una subsecuencia de S1 y S2. B solo también es una subsecuencia común entre el 1 y el S1 y S2. Pero YB es una subsecuencia más grande porque tiene dos elementos, ¿no? Y es una subsecuencia común entre ambos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se calcula esto? Entonces, escucho sugerencias de cómo hacer esto de manera, digamos, recursiva. Los que estuvimos presencial no vale la pena que hablemos, ¿no? Creo que no. Por eso le dije que voy a darles una introducción para después en las clases futuras, que, o sea, voy a dar una clase de programación dinámica, creo, y entonces para ya tener una base,
para entrar a esa clase. Ujú. Entonces, fíjense que Sería, no, mentira, eso sería cuadrático. No se pudre. No, yo estaba pensando en tipo llevar una especie de contador de cada letra, ¿no? La secuencia y lo mismo para el segundo y ver la cantidad de apariciones que hay y en base a desarmar la... claro, pero eso tiene un problema porque es que el orden importa, ¿no? Mm, ah, ok, vale. Entonces ahí tienes un problema. Entonces, como nos queda muy poquito tiempo, yo les voy a dar como que un tipcito acá. Por ejemplo, fíjense que si S1 y S2 empiezan por la misma letra, ¿verdad? Yo puedo, digamos, machar esas dos letras y continuar con el resto. O sea, si aquí fuera, digamos, X acá y X acá, yo puedo machar este X con este X y luego agarro y calculo la subsecuencia más grande del resto de letras, ¿verdad? Hacia su derecha. ¿Sí? Ahora, si no estuviera el X acá, yo no puedo machar este X con este Y, ¿verdad? Entonces, la subsecuencia más grande, común, podría ser, en lugar de machar X con Y, que no se puede, salto una posición acá e intento machar XY a B con CB, o intento machar YCB con YAB, ¿verdad? Y calculo el máximo. Es decir, que aquí tendríamos una recursioncita de este estilo. Imaginémonos que estamos en la posición, ok, no quiero agarrar XY, que voy a quitar XY de acá. La Y, L. F de X, Y, donde X representa el índice en S1 y Y representa el índice en S2, donde estoy parado actualmente. Fíjense que esto me da una recursioncita del siguiente estilo. Si S de 1 de X es igual a S2 de Y, ¿verdad? Esto sería, entonces, 1 más F de X más 1, Y más 1, ¿verdad? Es decir, macheo la letra S1 de X con S1 de Y, que son la misma, porque está la condición acá. Esto me da 1 en una subsecuencia, que estoy armando, cual sea, y aumento en 1 la posición en ambos arreglitos. Y si no, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular el máximo, ya que ellas son distintas. O sea, esta letra es distinta a esta letra. Yo puedo calcular el máximo entre F de X más 1, Y, es decir, aumento en 1 el índice donde estoy parado en la primera string, o intento machar, o sea, el máximo entre este número y este número que está acá. Es decir, ignoro el carácter X del primer string o ignoro el carácter Y del segundo string. E intento machar, seguir machando letras, ¿verdad? ¿Se entiende esta recursión que está acá? Ujú. Un borde interesante, la verdad. Ay, un momento. Oh, Javi, sorry. Ok. Esta es una recursión, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos la recursión, esta sería la solución a longest common sequence, pero fíjense que esto también es una función altamente recursiva, porque aquí tengo una llamada a un casito, aquí tengo una llamada a otro casito, y esto es más o menos como tener dos llamadas recursivas, como si fuera también un Fibonacci. Entonces esto tiene, o sea, esto es altamente recursivo, entonces la cantidad de llamadas va a ser muy grande. Entonces, fíjense que esto puede ser una funcioncita entero f de x, y, y aquí me lanzo este caso aquí de primero y este caso aquí de segundo, y luego eso se llama recursivamente. Una manera de no llamar esto tantas veces recursivamente es usando programación dinámica, es decir, te lanzas una matriz, por eso les dije que cada uno de estos elementos que están aquí son una dimensión.
de la matriz de memorización, ¿no? Y entonces esta es una matriz, digamos, de tamaño de S1 por tamaño de S2, ¿sí? Donde en la posición XY, que digamos que sea esta, ¿verdad? Significa que aquí tienes el valor f de x, y calculado. E inicialmente esta matriz que está acá es una matriz de solo menos unos, ¿sí? Solo menos unos, menos unos, menos unos, bla, bla. ¿Sí? Y entonces ahora nuestra misión es llenar esta matriz durante las llamadas de esta función que está acá, de igual forma que hicimos con el Fibonacci. Entonces esa es la idea de programación dinámica. Tienes una función que es recursiva, es altamente recursiva, y tienes una matriz de memorización o un arreglo de memorización, y lo que haces es mejorar el tiempo de ejecución usando la matriz. Es decir, utilizando cosas que ya hayas calculado anteriormente. Y esa es toda la idea. Entonces, esta es, digamos, una introducción a la programación dinámica que quería dar hoy. Y próximamente, cuando avancemos un poco más en el laboratorio, les voy a dar otras tecniquitas que vienen con programación dinámica. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si quieren intentarlo un poco, se pueden agarrar problemas de SPOG que tengan el tag de programación dinámica e intenten agarrar los que tengan la mayor cantidad de gente que lo haya resuelto, ¿no? Porque eso significa que es un poquito más fácil. Y bueno, eso es todo. Es una técnica que, digamos, es bastante artística porque el significado que tú le das a cada dimensión es totalmente distinto en cada problema. En este caso es en donde estás parado en cada uno de los strings, pero pudiera ser cualquier otra cosa, ¿no? Y como el Fibonacci te representa un número, pero aquí te representa donde estás parado en un string. Entonces, eso no hay un estándar para eso, es bastante, digamos, artístico en ese sentido. Y ya, eso era todo lo que tenía hasta hoy. ¿Alguna pregunta? Esto no va para el contest, por cierto. A menos que yo les diga que ya estamos listos para hacer un contest con ellos, pero no va ni para las tareas ni para nada de eso. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Alguna pregunta o nos vamos todos a casita? A dormir. ¿Quién dijo que explota con la recursión? ¿Qué cosa explota? Ah, eso fue hace 15 minutos. Ok, olvídense. Bueno. Subo el video en lo que Google lo termine de procesar, entonces. Y como les dije, intenten de que no se les acumulen las cosas porque si no van a tener todos los problemas para el final. Y estaría bueno que ya tengan sus algoritmos bien implementados de tal manera que en el contest lo que hagan es aplicarlos o pensar un poco más en el problema, más que en arreglar un algoritmo que ya deberían tener implementado, por ejemplo. ¿Okay? Wilmer, tú habías dicho la semana pasada que bueno, que para esta clase iba a traer tipo, no sé, de las implementaciones que hayas visto así de nosotros, algo que quisieras mejorar o tipo, estamos todos bien a nivel de implementación. Sí, ya corregí algunas cositas. Por cierto, paréntesis acá, buena pregunta esa. Hay gente que me mandó el handle del SPOG mal. Entonces, vayan a la hojita de los usuarios y vean si su handle está bien o mal. Si ya han entregado un problema y no ven nota. ¿Ok? Si ya han entregado un problema, hasta creo que les corregí el sábado, no me acuerdo muy bien, o ayer. Pero intenten ver y si intenten buscar el mismo handle que está en la hojita. Y si les da errores porque, o sea, a ver, déjenme demostrarlo acá un momento, porque creo que es importante para decirles cuál es el usuario que me interesa que me digan. Van a su perfil y yo necesito saber es, claro. A ver. Básicamente, bueno, no como bueno, no user, ¿no? Un momento. Si me voy a esto, me voy a frequent values, me voy a submissions.
Y me voy acá. Por ejemplo, necesito es que me digan si ustedes pueden encontrar su usuario de esta manera. A la gente que no tiene nota y que entregó algo, avísenme. Porque hubo como 3 o 4 que tenían el handle mal y yo no los podía encontrar. Entonces revísenlo todos, por favor. En general, el primer problema que yo les di, que no me acuerdo cómo se llama, no es Bucklife. El de CodeForces. Este problema, la idea era que me entregaran la implementación de grafo ya allí, ¿no? Para yo saber desde una vez darles un poquito de feedback. Pero hubo gente que me lo implementó directo. Y fue justamente lo que había comentado, que implementen la clase de grafo y ya tengan la lista. Entonces, si ven que su nota no es 5, que 5 es lo máximo, entreguen la vaina como un grafo. En general, bueno, es que los primeros problemas tampoco era que eran muy complicados. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el curso, les puedo dar más feedback. Pero hasta ahora he corregido solo una vez y han sido los problemas sencillos, digamos. ¿Ok? Y si veo errores comunes que veo en las implementaciones, las voy diciendo. Fino. Ujú. Fino, entonces eso es todo por hoy. Si hay alguna otra pregunta, me dicen. Si no, nos vamos. Ya entendí lo de que explota con la recursión. Sí, Fibonacci explota si lo haces recursivo. Si quieres, lánzate, a menos que te salve la recursión de cola, pero no estoy seguro que lo haga Fibonacci. Así que, bueno, eso. Fino, entonces nos vemos en 2 semanas. Aprovechen estas 2 semanas para implementar todo lo que puedan. El problema de las cajas y las bolas indistinguibles. Explota en memoria, sí. En memoria y en tiempo, en ambas. Tengo que buscar una forma de mejorarlo, entonces todavía no sé. Ujú. Fino, entonces nos vemos en 2 semanas. Aprovechenlas para implementar los algoritmos bien. Y como se dieron cuenta, un DFS igual que un BPS, con una estructura distinta. Entonces, básicamente, bastante sencillo, ¿no? Intenten de verdad mandar los problemas, porque una vez que les da un problema aceptado, significa que el algoritmo está bien implementado. Normalmente ese tipo de problemas están bien probados. Entonces, ya, como es. No dejen que se les acumule, porque se les va a acumular de verdad todo y no les van a dar chance de hacer el contest y hacer todo lo que hay que hacer. Intenten, yo sé que es difícil porque tienen más materia, pero intenten tener la materia al día de tal manera que, bueno, que no se les acumule. Fin, eso era todo lo que tenía que decir por hoy. Y entonces nos vemos en el tele. Exactamente. Sí, por eso es importante que vayan intentando los programas, porque no todo sale a la primera, ¿no? Fino. Nos vemos entonces en 2 semanas. Cuídense. Ciudad Wilmer. Vaya.